Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a nuestro segmento palestra de todas las semanas con el embajador Juan José Monzán. Embajador, muy buenos días, bienvenido, espero que haya pasado un buen fin de semana y de cumpleaños también. Este, lo tenemos aquí porque hay muchos temas que pudiésemos tocar desde el punto de vista de la diplomacia, que es su área fundamental, pues en la que se formó y se desempeñó durante muchísimos años en América Latina. Pero yo quiero tocar de manera concreta y puntual el caso de la votación de las Naciones Unidas con respecto a Putin y a Ucrania, que de alguna manera pues a Putin lo sacan del juego y pareciera que el agresor fue Ucrania, ¿no? Entonces, valorar un poquito eso y ver qué perspectiva siente usted que pudiesen desencadenarse de aquí en adelante, si ciertamente Trump va a lograr pues sentar a los dos, porque Zelensky se niega a reunirse con Putin, porque ya se negaron inclusive a hacer una reunión en la que participara Europa. Y Zelensky es de la opinión de que eh, si se acepta que él esté en la OTAN, él se retiraría y dejaría de guerrear, ¿no? Que Ucrania esté en la OTAN. Pero yo no sé si eso lo va a consentir Putin. Entonces, evaluemos un poquito eso en perspectiva, porque queramos o no, a nosotros lo que pase con Ucrania nos compete, porque de allí vienen para toda América Latina y el mundo los cereales, que es el alimento fundamental de la población mundial, ¿no? Por aquello del pan y de todos los derivados, ¿no? Del trigo, ¿no? Saber un poquito de eso y su apreciación sobre este bochornoso espectáculo en Chile, que se mueve entre si es demócrata, si no es demócrata, si es xenófobo o no es xenófobo, porque allí hay venezolanos que tienen tiempo expuestos pues, a muchos riesgos, como el caso del oficial de la Marina venezolana Ojeda, que lo asesinaron allá y eh, Boris dice una cosa, su ministro dice otra cosa, acusan a Diosdado, pero ayer pusieron de manifiesto, anteayer, un acto bochornoso de xenofobia que definitivamente yo no sé si es que o sea, en Chile están confundidos, o es la población la que está confundida, o son los gobernantes los que están confundidos. ¿Se quedará o no se quedará el izquierdismo en Chile y terminará de descomponerse América Latina desde el punto de vista de los gobiernos de ideología de ese corte? Esos dos temas me gustaría que me los analizara en detalle. Bueno, vale, está planteando dos temas de muchísima profundidad y que son difíciles de abordar en corto tiempo y en una sola conversación, y que ameritan muchísima reflexión, pero sobre todo de una libertad espiritual y conceptual para hacer análisis certeros. Cuando te digo eso, quiero decir que tenemos que acercarnos a estos dos hechos tan representativos de la época que vivimos, de cambio epocal, de cambio civilizatorio y de tantas contradicciones. A nivel mundial es un cambio de civilización, como lo hemos tratado otras veces, Ujú. que amerita realmente una reflexión bien, un esfuerzo bien grande de desprenderse uno de preconceptos y de la comodidad de lo sabido para enfrentarse a realidades desconocidas hasta ahora en la práctica, ¿no? Pero que están aquí ya están aquí conviviendo entre nosotros. Y hay que resolverlos. Bueno, eso no se resuelve, eso es una evolución. Okay. Entrada de un cambio Pero hay que civilizatorio, abordarlo pues en profundidad entonces, ¿no? hay que abordarlo a profundidad para que no nos tome desprevenido y nos hundamos más ya no en el tercer mundo, sino en el cuarto o quinto mundo. Y pasemos, Que es preferible un tercer y cuarto mundo que una tercera guerra mundial, que es lo que de todos modos derivaría si esto no se arregla. sí, una tercera guerra mundial ya no es una guerra convencional, es una guerra nuclear, donde desaparecería las tres cuartas partes de la humanidad como la conocemos. Y la otra cuarta parte que quede viva, o la mitad que quede viva, va a ser
mutante, ¿no? Porque los cromosomas, las células van a estar influenciadas por elementos extraños como son las radiaciones. Pero en todo caso, vamos, pues, como el tiempo es corto, a enfocar el primer punto. Sí, La votación ayer en las Naciones Unidas, donde se discutió el tema de Ucrania y donde sorpresivamente, desde 1945 hasta ayer, los Estados Unidos se alineó con la Unión Soviética, llamada hoy Rusia, pero es el mismo concepto, lo hemos hablado en otra parte, ¿no? Eh, Primera votación que se da del mundo libre, llamado libre, o en todo caso del mundo representativo del capitalismo y las libertades, de la defensa de los derechos humanos, que se coalide y apoya con, digámoslo así, con el enemigo de la democracia, realmente. Ya no es el comunismo, pero es un autócrata que lo hemos visto comportarse. Esto tomó por sorpresa a muchas personas, a muchos países, dividió las Naciones Unidas, eh, pero más sintomático fueron las abstenciones. Hubo más de 30 abstenciones. Es decir, si yo tuviera poder en los organismos de decisión, incluyendo los consejos de ministros locales, yo no aceptaría la inhibición o la abstención, sino que se vota a favor o se vota en contra de una disposición. Porque no puede ser que las cosas sean en blanco y negro. exacto. Pero bueno, ese es un mal cómodo inventado en el 45 y ya antes, porque se trataba de evitar los enfrentamientos, pero es que estamos en una época de enfrentamiento. Lo que pasó en Israel en octubre del año pasado es un enfrentamiento y es una Pero hay opción. enfrentamientos y disimulos también. Allí no hay, Hay quien disimula ser allí, objetivo y no lo es. okay, ahí hay que identificar al enemigo. El enemigo es el terrorista que invadió un país, Ujú. asesinó, maltrató, violó a civiles no combatientes y los asesinó y se burlan de ellos. Entonces, Ahora el agresor es el que se defiende. ese es el enemigo que hay que combatir y extirpar, porque es una guerra a muerte entre el mundo civilizado que llamamos nosotros y el mundo no civilizado que intenta destruir la civilización tal como la conocemos. Y eso se ve ahora reflejado en la votación de Naciones Unidas. Cuando un país como Ucrania, que nunca ha iniciado una guerra, sino que ha sido víctima siempre de los poderes más poderosos, la Unión Soviética primero. Sí, Recuérdate la hambruna que sometió Stalin a los ucranianos en pleno invierno así es. y hubo más de 1 millón de muertos de hambre y congelamiento, porque los productores ucranianos se negaban a colectivizar sus granjas Exacto. a favor del Estado único. Y la venganza de él fue exterminarlo al pueblo ucraniano, exterminarlo. Eso es lo que él, pero Sí. pasó el invierno y no pudo exterminarlo a todos. Eso se conoce en la historia de la infamia humana como el Holodomor. Holodomor, sí. Holodomor que se Sí, suma a la extinción de los judíos por los nazis exacto. y a la extinción masiva también que hicieron la revolución de los jóvenes turcos contra los armenios. Ujú. Eso está ahí escrito para la historia. Exacto. Entonces allí no hay opciones, hermano. Ahí está o la vida o la muerte o la dignidad y la no dignidad y la libertad o la esclavitud. Entonces, esa votación donde hubo 30 abstenciones y no la ganó Estados Unidos ni Rusia, que la proposición no fue votada mayoritariamente porque hubo una mayoría que votó por respetar a Ucrania. Ujú.
pero lo que ha desconcertado son los países que votaron prácticamente a situar a Ucrania como el país invasor y que debe satisfacer las necesidades territoriales de la expansión soviética. Le hace Rusia, pero para mí es la expansión soviética. Un comunismo sin marxismo. Sí, ¿Qué significa esto? Esto tiene varias lecturas para nosotros, los que vivimos en democracia, y para quienes hemos visto siempre Estados Unidos desde la época de la independencia. Cuando la primera constitución nuestra no es una copia textual, pero está inspirada en la constitución de los Estados Unidos. exacto. La primera traducción al castellano de la Constitución de los Estados Unidos la hizo un venezolano comerciante, se me escapa el nombre ahorita, y de ahí circuló para toda América colonial y para Venezuela. Entonces hay unas raíces conceptuales entre la Revolución Americana, no solamente de la independencia del reino, sino la revolución que hizo hacia algo inédito que fue la democracia, Exacto. más perfecta que la Revolución Francesa. Todo esto, perdono, pero todo esto hay que No, decir, no, ¿verdad? pero hay que decirle que justamente la idea es hacer contrastes históricos para que la gente entienda, pues. Independientemente que todos esos valores inspirados en aquellos prohombres y con las realidades de la época donde existía todavía la esclavitud y cosas de estas, pero que fue un gran paso cuando lo primero es que se parte todos los hombres nacimos iguales ante la ley. Aquí no hay religión, sino que todo el mundo es libre de creer o no creer. Exacto. Entonces, y en tercer lugar, yo diría que lo más importante, las tres cosas, las tres patas pues, de la trilogía divina es un gobierno republicano con separación de poderes que se controlan entre sí y se equilibran para que un poder no sea mayor que otro y salvaguardar la libertad y evitar el despotismo. Esa constitución es la que inspiró otras constituciones en América y en la misma Europa posteriormente, porque entre otras cosas fue la constitución escrita. Con algunos, digamos, posturas hoy inconcebibles, pero estamos en 1785. Es decir, 89, es decir, cuando el hombre todavía te vienen limitaciones conceptuales, Sí, y la esclavitud y la mujer todavía no votaba, ¿me explico? sí, Y el patriarcado, todo eso se ha venido eliminando, bondad de Dios, y ahora que se está tratando de desmontar esto. Al desmontar esos conceptos básicos, nos acercamos, aunque te parezca contradictorio, a la propuesta de vida comunitaria, societaria, que tiene el radicalismo islámico. Ya en nombre no de Dios, sino en nombre de un déspota, de un solo gobernante, de inspiración en el capital y no en la inspiración divina. Que consecuencia todo aquel que no es capitalista es susceptible de ser destruido. Pero todo aquel que no sea y que no esté a favor de un gobierno gobernado por un patriarca está en contra de la libertad y está en contra de la república y de la modernidad. Ese es el peligro en el cual nos encontramos nosotros y que de un bofetón nos los enseñaron ayer en las Naciones Unidas. bueno, Ahora bien, yo no estoy aquí haciendo una crítica contra una persona, en este caso contra el presidente de los Estados Unidos. Lo que estoy invitando es a la reflexión, a ti, a mí, los que nos puedan oír, a una reflexión desprovista de preconceptos, para zambullirnos en la historia actual y saber que estamos en un proceso de cambio civilizatorio, que no sabemos hacia dónde vamos, que se dan estos fenómenos que los enemigos de ayer ahora son los que se encuentran y luchan contra la libertad y la dignidad.
Entonces, ¿en qué proceso de apertura de ese cambio civilizatorio, acompañado con los grandes descubrimientos, como son los medios de comunicación instantáneos, la inteligencia artificial y los viajes próximos a Marte, nos encontramos nosotros? No lo sabemos. Porque puede que vayan a sobrevivir los mejores. Los mejores son los que mantienen el control de la ciencia y la tecnología y el poder. Y nosotros vamos posiblemente a perecer y deambular en la Tierra como la conocemos y se irán para otro planeta. Claro, Lo, de todos modos, lo importante del mensaje, sí, si es que hay alguno, y estrictamente sin ánimo de criticar, aunque no estemos de acuerdo, sino que asumimos que se viene dando un cambio que todavía no es aceptado. Y entonces se habla de posverdad, de por no sé qué cosa. No, se está quedando atrás la historia que conocimos y que ayudamos a construir y que se inició en el siglo XIX. Los partidos políticos que tú y yo conocimos ya no bastan para expresar lo que es un ciudadano. así Los es. El fenómeno como Milei en Argentina es aplaudido. Yo soy el primero fanático de Milei. No sé en lo económico exactamente, pero está rescatando la libertad del hombre y una lucha frontal contra aquellos quienes se aprovechan del Estado y del gobierno para enriquecerse vulgarmente en contra del ciudadano y del bolsillo del ciudadano, como es el régimen kirchnerista de la señora Cristina Fernández de Kirchner y su combo, muy similar, socios hermanados con el chavismo y el madurismo. Y el mismo esquema de saqueo en contra de la civilización lo ves tú en los tres poderes: Nicaragua, Cuba, Venezuela y la Argentina de los Kirchner. Y las pretensiones de Evo Morales en Bolivia de imitar, al igual que en Ecuador, de imitar el modelo que ya está de salida del chavismo. Entonces, ellos son instrumentos, son parte de un cambio de civilización intermedio que hay que deshacernos de eso a como de lugar. Entonces, la primera reflexión es saber, y la alerta que tenemos los estudiosos, los que están preocupados, que no saquen la banderita, por el amor de Dios, de que va a venir alguien a rescatarnos a nosotros. Y ayer era Trump, ahora no es Trump, porque estamos siempre esperando que llegue alguien a solucionar los problemas. Y cuando no lo soluciona, entonces nos decepcionamos, nos sentimos abandonados. No tenemos que buscar aliados, pero no tenemos que buscar a hombres y con superpoderes especiales que van vestidos de azul y rojo. O sea, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que sumergirnos. Milei llegó a Argentina y es él con su gente. Y tiene ahorita el 51% de la votación y en los barrios, no solamente en las ciudades. Los que están desconcertados a veces Pero son... fíjate una cosa, para cerrar el tema, para irnos luego a Chile. Bueno, Justamente, Milei no estaba en el escenario político siquiera, ni tenía un partido, simplemente convocó de la manera era adecuada. un economista que era Claro, mal hablado en el sentido de que no guardaba la forma. Si tenía que mentir, exactamente. lamentaba. Si tenía que decir Cristina es una ladrona, lo decía. Sí, Y además lo demostraba porque era economista, sí, cosa que yo no puedo hacer ni tú. No claro. somos Bueno, economistas. pero mira, vamos a ver, Está luchando no solamente con un modelo económico. sí, Lo importante de esto es que está luchando a favor de un concepto por el cual la humanidad viene luchando desde Espartaco para acá, que es la libertad del hombre. exacto, ¿Hasta cuándo el Estado va a arruinarnos con sus impuestos y sus decisiones no consultadas? O exacto. los partidos. Entonces, el primer punto es, ojo con lo que está pasando. Ojo con eso. O con eso. Hay un filme que yo les recomiendo que lo busquen que se llama El Caballero de Manchuria, nuestro hombre de Manchuria.
Tiene dos versiones ya, una de los años 50 o 60 y una más reciente de los 80, que vale la pena, búsquenselo. Búsquenselo, que son clásicos del cine. Caballero de Manchuria, nuestro hombre de Manchuria, el Sí, ciudadano. sí, sí. Sin duda Para, alguna que en estos movimientos humanos siempre para hay tratar de entender lo que pasa. los adelantados. Sí, y lo que nos está pasando en Venezuela con la oposición. Entonces, para abrir la mente, de verdad abrir la mente, y entender que estamos en cambio, no metamos las manos por nadie, sino por los conceptos, para poder navegar y sobrevivir en ellos. Estamos ante un momento tan trascendental en la historia de la humanidad, en la historia de las relaciones internacionales de la humanidad. Termino con esto. Como 1648, cuando se firmó el Tratado de Westfalia, donde se crearon el concepto de soberanía, donde se eliminaron las guerras religiosas y se le dijo la religión para un lado, el Estado de otro, donde hubo la separación del Estado de la religión, que eran todas las guerras, donde se eliminó el Sacro Imperio Romano Germánico, donde se crearon las naciones-estados que todavía existimos y que ahorita está de salida. En este momento estamos en esa época también de cambio trascendental. No sabemos, yo no te puedo decir hacia dónde ni cómo, No, porque se... es difícil hacer vaticinios porque el problema está en que los que convocan hoy ya tienen el poder económico también. Como adelante tiene un muchacho, un par de internacionalistas muy versados, de mente abierta, porque eso es lo importante. Tú puedes ser internacionalista, abogado, médico. Si no tienes la mente abierta, te quedaste como un mecánico reparando carros. Exactamente. Vas a tener a William Santana y vas a tener a Eloy Torres, Eloycito, que fue alumno mío. Son extraordinarios, mentes brillantes, que están en capacidad de ver más allá de lo escrito. Sí. Bueno, por Así eso te digo, este tema lo voy a seguir que abundando con otros que no, invitados. muchacho, Sí, no, el problema es para que estos muchacho. espacios, lo que pasa es, Juan José, es que estos espacios se quedan cortos para la cantidad de cosas que habría que decir y puntualizar para entender dónde estamos y para dónde vamos. Pero Vamos a lo de Chile, yo te agradezco mucho esta disertación eh, sobre... vamos a lo de Chile, que estoy loco de caer en ese espacio. Sí, Ok, no, no, sí, claro, no, yo simple y llanamente estoy tratando de traer aquí opiniones y puntos de vista de la gente que tiene la calificación de vida, porque yo insisto mucho en este canal que los contrastes históricos son súper importantes en la generación y en el pase de una generación a otra, porque si no conocemos lo que ocurrió y cómo se manejaron las cosas para bien o para mal, no vamos a ser capaces de corregir nada. bueno, ¿por qué Betancourt fue tan grande? Rómulo Betancourt, Bueno, que venía de una postura, digamos, dogmática, casi marxista o marxista, y de sí, pronto se dio cuenta, no, este no es el camino, exactamente. y dejó todo Mejor ejemplo no hay otro. y se lanzó y creó, chicos, unas sólidas bases para la democracia, acompañado por aquellos prohombres como fue Caldera, Villalba mismo, la Rasalba, militares, porque se dieron cuenta y se bajó de su uniforme y compitió con los civiles y perdió y se fue para su casa, toca el 4. Así es, Pero eso lo hicieron esos hombres que eran abiertos y no eran dogmáticos. exactamente. Bueno, mira, lo que no quiero es que se nos cuelgue el Bueno, programa. marca el paso, yo lo sigo, que ustedes Sí, lo que no quiero es que se me cuelgue el programa sin redondear medianamente el tema, porque es que el tema no es cualquier cosa. Es de una profundidad y de un alcance que todavía nosotros no estamos en capacidad de percibir. ¿Ok? no, Entonces, pero te agradezco mucho esta disertación porque permite que la gente de alguna manera reaccione, intente acudir a las fuentes de información adecuadas y se pongan de alguna manera, como insisto yo, a profundizar en la lectura y hacer los contrastes para poder entender qué es lo que nos pudiera pasar si nos quedamos dormidos y seguimos creyendo en pajaritos preñados. así es. Así es, estamos en un cambio de paradigma y eso es lo que hay que asumirlos. Exactamente. ¿Cómo y hacia dónde van? No sabemos, pero hay que asumir el cambio. Sí.
Ahora, el punto es que teníamos dos temas, pues yo creo que vamos a tener que redondearlo solo con este que hemos tratado hasta ahora, y el de Chile lo vamos a dejar para una segunda oportunidad, porque Bueno, concluyendo, lo que pasó ayer yo en lamento, Chile, yo lamento. sí, es que lo que pasó ayer en Chile se inscribe justamente en Yo la te voy a dirección, dejar solamente un dato, sí, dime, claro, pero te quiero dejar un dato nada más. démelo. Vamos a abrir la mente para analizar esto. En primer lugar, te voy a Se me congeló tu señal. contar al público. Tú no confrontas al público. Tú te retiras o te ríes a un chiste y te vas, porque no te quieres, pero no confrontas. Ese fue un error de él básico. Pero lo importante no es eso, hermano. Lo importante, Es que hay un problema con la señal. De repente nos empezó un problema con la señal cuando íbamos a tocar el tema Chile, que la gente no tiene claro de qué estamos hablando, que fue el caso de lo ocurrido en la Quinta Vergara, en Chile, correcto. Pero no te estoy oyendo y tu imagen está congelada. Que quisiera darte la excusa, pero es un problema de internet, ¿no? Es que, como estoy viendo, se produjo una paralización de la conexión sí, chico. y no logramos tocar ni siquiera medianamente ni identificar el tema, que es el caso de lo ocurrido en la Quinta Vergara. Entonces, por eso Pero te decía, para dejarlo para una segunda oportunidad. correcto, pero ahorita cuando tú tengas oportunidad, introduce la duda, porque se está verificando ahorita y ya hay pruebas, la duda de cómo surgió ese saboteo y quién lo planificó. Eso fue planificado desde Venezuela por infiltrados Sí, y no solamente por venezolanos infiltrados. El esposo de la presentadora tiene fotografías con Maduro cuando le iba a rendir pleitesía. ok. Tú estás viendo el alcance de lo que estoy diciendo. Sí, 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 correcto. Entonces, Eso no se ha esclarecido todavía, pero yo estoy seguro que no, no, la yo verdad va a salir a flote. ahora, no me vengan con pendejo, ahora no, que los chilenos, porque eso es desviar el problema. No, no son los chilenos. Le quieren dar un corte xenofóbico y no es verdad. Como, así como te digo eso, te digo, Harry no tiene la suficiente kilometraje como para terminar eso con un chiste y retirarse, sino que él se pone a confrontarlo. Tú lo Sí, confrontas. Tú sí. nunca vas a ver a Emilio Lovera confrontando al público, sino que No, un chiste sea para el carajo. exactamente. Este se puso a pelear con el público. Sí, Y eso fue un error. Y además con un público pagado. pagado, sí. Si yo, Que no va a ceder, no va a ceder. ese es el tren de Aragua de cuello blanco que De estaba ahí. cuello blanco, exactamente. Sí, Vaya, su porque, hermano, a su otro, salúdeme a Eloy con mucho cariño y a William. ¿Yo? seguro, seguro. Un Dígale que le abrazo, pide al profesor que mantenga la mente abierta. seguro. Un abrazo. Gracias por tu tiempo. Y disculpa el problema de la conexión, ya no es ni tuya ni mía. Bien, después hacemos Que otro. con todo y lo adelantado que está el mundo, fíjate que todavía tenemos dificultades en esta tecnología tan supuestamente avanzada que sirve para todo, pero a veces en una comunicación común y corriente falla. Ni sabes tú si falló Ni tú o sabemos si es que está fallando, también lo están interfiriendo, no sabemos. que justamente el tema vital fue donde se cerró. Es donde se cerró. Qué casualidad, ¿no? Bueno, vale. Un abrazo. Gracias.